Hola a todos, habla Miranda la viajera en la radio y estoy aquí para darles una palabra hoy. Antes de darles una palabra, quería hablarles sobre el año 2020. No he hecho grabaciones en el año 2020, menos ahora que estoy haciendo una grabación. Eh, para muchos ha sido un año muy raro, ha sido un año muy raro en todo con el gobierno, con el virus y todo. Ha sido también un año de muchas oportunidades en el reino de Dios, si buscamos esas oportunidades. He tenido algunas cosas difíciles este año, pero también he tenido muchas oportunidades en el reino de Dios de hablar del Evangelio y ver a mucha gente dar su vida a Jesucristo a través de muchas entregas de comida aquí en los Estados Unidos. Eh, También Dios me ha dado más confianza y me ha puesto unas oportunidades de orar con varias personas por teléfono cuando no podíamos reunir en las iglesias. Todavía sigo en esta red de oración que oramos por el mundo y todo eso. Entonces ha sido un año que Dios está dando a nosotros una oportunidad de crecer el reino de Dios. Um, Ahora espero dar más grabaciones porque he terminado mi carrera, una carrera de estudios que hice por varios años a través de mi trabajo, de dar clases de inglés de segunda lengua, porque antes yo daba clases de español y cambié de dar clases de inglés de segunda lengua y en mi trabajo tenía que estudiar otra maestría. Me tomó mucho tiempo, mucha energía y todo eso. Y he terminado esto y ahora me da mucha alegría volver a dar la palabra de Dios para ustedes. Entonces, lo que quería hablar hoy es sobre la voluntad de Dios, la importancia de seguir en la voluntad de Dios, cómo seguir en la voluntad de Dios, de hacer dejar que Dios nos ayude a cambiar nuestra perspectiva humana, y cómo seguir en la voluntad de Dios diariamente y cómo pedirle a Dios de darnos fuerza para poder seguir en la voluntad de Dios. Es difícil seguir en la voluntad de Dios porque a veces andamos confundidos, a veces estamos pensando en cosas del mundo, entonces es difícil seguir. Um, entonces es muy importante saber qué tan importante es y cómo podemos seguir en la voluntad de Dios. Primero quería leer unos versículos. Primero tengo a Efesios 5:17. Efesios 5:17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Es importante en cada circunstancia, cada decisión que hagamos, cada compra que hagamos, cada conversación, cada amistad que hagamos, que sepamos cuál es la voluntad de Dios y pedir siempre a Dios que nos guíe en cualquier cosa, porque hay protección en estar en la voluntad de Dios. Segundo, tengo a Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Um, Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Entonces, Él quiere que sigamos con paciencia en la voluntad de Dios para que recibamos todo lo que Él nos ha prometido. La Biblia está llena de cosas que Dios nos ha prometido y lo que Él quiere que sigamos creyendo con fe. Entonces,
no podemos recibir todo lo que Dios nos ha prometido si andamos fuera de la voluntad de Dios. Siempre en cada día hay un lugar, quizá, que Dios quiere que estemos en un lugar específico, en una hora específica, con una persona específica. Y es difícil hacer todo lo que Dios quiere que hagamos si no estamos en los lugares específicos ni las horas específicas que Dios quiere que estemos. A veces podemos estar hablando con la persona específica que Dios quiere que hablemos, pero no estamos hablando con esa persona en la hora específica. Ha habido gente que Dios ha querido que orara para esa gente, porque no quería Dios que yo hablara a esa gente en esos momentos, porque Dios necesitaba obrar cosas en su corazón. Pero después Dios abrió la puerta de poder hablar con la gente. Es importante saber las horas determinadas de hacer ciertas cosas y cuando no hacer ciertas cosas. Y hay también en Mateo 6:10, dice, esa era una oración que Jesús quería que oráramos. Y siempre es la voluntad orar esa oración al Padre Nuestro. Esa parte que dice que tu reino venga pronto, que se cumpla en la tierra como se cumple en el cielo. Entonces la voluntad de Dios es que las cosas del cielo se cumplan aquí en la tierra. Eso es algo muy profundo. Tomaría también otra grabación para hablar de todo eso. Todo lo que tenemos en el cielo, que no hay pecado, que hay alegría, que estamos en la presencia continua con Dios. Todo eso, Dios quiere que todo esto del cielo esté en la tierra. Esa es la voluntad. Entonces eso sería la voluntad en nuestra casa, la voluntad en nuestra familia, la voluntad sería tener alegría, sería tener la presencia continua de Dios, sería de estar puros ante Dios. Es mucho de pensar en la palabra en estar en la palabra de Dios. Una cosa que Dios me ha enseñado últimamente es esta frase que escuché del Espíritu Santo. El lugar más protegido de estar es estar en la voluntad de Dios. Eso quiere decir, donde quiera en el mundo, el lugar más protegido de estar es el lugar donde Dios quiere que esté. Si Dios le ha llamado a estar en cierto país, si Dios le ha llamado a estar en cierta ciudad, si Dios le ha llamado a estar en cierto barrio para un tiempo específico, ese es el lugar más protegido de estar. Un ejemplo es que Dios me dijo a mí de estar en Alemania para las vacaciones navideñas, las últimas vacaciones navideñas que tuvimos, que yo pude viajar a Europa, el último tiempo antes de la coronavirus. Dios me dijo a mí de viajar a Alemania. No entendí por qué Dios quería que viajara ahora, en ese tiempo, ahora mismo. En este tiempo era, ahora mismo quiero que viajes, Miranda, a Alemania. No entendí por qué. Pensé, bueno, es que tendré más tiempo en el verano. Todos nosotros sabemos por qué Dios no quería que fuera a Alemania en el verano. No pudiera haber ido por todas las restricciones de la coronavirus. En los Estados Unidos algo estaba pasando, que estaba empezando a tener unos problemas en mi barrio. Eran algunas cosas inciertas que me estaba quitando la paz que yo tenía. Dios sabía que el lugar más protegido para mí era ir a Alemania que estar en los Estados Unidos en ese momento, porque Dios me enseñó cosas en Alemania, me dio hospedaje con una familia de pastores
y también pastores de oración y mucha alabanza también. Y me lo pasé fenomenal ahí en Alemania. En los Estados Unidos no hubiera tenido la paz que Dios quería que tuviera. Entonces, el lugar en esta ocasión, el lugar más protegido era estar donde Dios me estaba llamando a estar. Otro ejemplo es que a veces hago viajes que son espontáneas porque me gusta viajar muchísimo, soy la viajera. Y me gusta viajar mucho. Y a veces hago viajes que no escucho la voz de Dios y pienso, sí, voy a conectar mucho a Dios en este viaje. Eso me pasó últimamente, que hice un viaje a Florida. Fui en los Estados Unidos porque por las restricciones no puedo viajar a otros países ahora, y además mi pasaporte, estoy renovando mi pasaporte. Bueno, realmente no escuché claramente que Dios quería que me fuera a Miami, y algo pasó que la verdad nunca me ha pasado nunca, pero había algo de peligro ahí. Me tuve que regresar a Indiana 2 días antes de lo que estaba pensando. Y eso es cuando Dios me dijo, no es que no quiero que sigas viajando, es que necesitas estar en la voluntad de Dios cuando estás viajando. Entonces, el lugar más protegido es estar en la voluntad de Dios. Era que tal vez Dios quería que hiciera viaje en otro lugar o que me quedara aquí. Y cuando yo me fui 2 días antes, el lugar más protegido para mí era en Indiana, no era en Florida. Entonces hay que siempre estar los tiempos y las ocasiones que Dios nos está llamando en cualquier momento. Y necesitamos discernimiento para poder estar en la voluntad de Dios. El ejemplo que di, que Dios quiere que siga viajando porque Dios me ha hecho eso claro a mí. Quizá para ustedes hay cosas que Dios les ha hecho que son claras para ustedes, que quizá Dios le ha llamado a usted ser pastor, o Dios le ha llamado a usted ser doctor, o Dios le ha llamado a ser cualquier cosa, pero tal vez algunas circunstancias no le han andado bien. Eso no quiere decir que Dios no quiere que siga en ese camino totalmente. Eso quiere decir que Dios quiere reafinar algunas cosas de su llamado, o de ciertas cosas en lo que Dios le está llamando. La próxima cosa de que quiero hablarles es sobre la perspectiva y la manera de pensar, de poder seguir en la voluntad de Dios. Tengo 2 versículos acerca de eso. El primer versículo es Proverbios 3, 5 a 6, que es una escritura bien conocida, que es: confía en el Señor con todo su corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Hay muchas versiones de ese versículo, pero una cosa que no he notado en otras versiones era que dice: busca su voluntad en todo. En inglés dice que no pensemos según nuestra en esta cosa de en todos nuestros caminos de reconocerle. Entonces, de estar en la voluntad de Dios, necesitamos reconocer a Dios en cada cosa que hagamos. No confiar en nuestro propio camino. Hay muchas cosas del reino de este mundo que afectan a nosotros la manera que pensamos, sea la sabiduría humana, la carrera que estudiamos, la razón. Hay muchas cosas. Dios está fuera de la razón. Quiere que usemos nuestro cerebro, que
también que usemos razón, pero hay momentos que Dios no quiere que pensemos en la razón humana y de no depender de nuestro propio entendimiento. Que eso no sea la única cosa que dependemos de nuestro propio entendimiento. Y si confiamos en Él, y si no dependemos en nuestro propio entendimiento, pero dependemos en el entendimiento del Señor, y que le busquemos en todo, en su voluntad, Él nos mostrará cuál camino tomar. Así podemos seguir rectamente en el camino de Dios, porque el camino de Dios sería la voluntad de Dios en nuestra vida, de confiar en Él, de buscar su voluntad. Porque dice también en la palabra que si tocamos la puerta, si pedamos que lo tendremos. Tenemos que pedir con fe, tenemos que buscar con fe. Y he hablado de cada decisión que hagamos, que no dependamos de nuestra propia perspectiva, no solamente en decisiones grandes, sino decisiones pequeñas. Claro, queremos buscarle al Señor en las decisiones grandes de comprar una casa, vender una casa, de pedir sabiduría sobre una persona de una relación romántica o de cuál trabajo tomar. Todo eso. Dios quiere que sigamos la voluntad de Dios aún en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas de cada compra que hagamos, de cada comida que compramos. Porque, por ejemplo, una comida que pensamos comprar puede ser muy mala para nosotros, Y si escuchamos a la voz del Señor, Él nos dirá, no, eso es mejor para ti comprar. Ha habido muchas ocasiones que he pedido a Dios que me mostrara un ejemplo. Es que hace mucho tiempo alguien me robó la bicicleta y estaba bien triste porque me encantaba esa bicicleta y estaba empezando a montar bicicleta más. Y había muchas ocasiones en muchos anuncios que yo podía comprar otra bicicleta y siempre cuando iba para hablar con la persona no sentía paz de comprar la bicicleta. Era porque Dios me regaló una bicicleta, porque sentí que Dios me iba a regalar una bicicleta. Y eso pasó. Un amigo sabía que necesitaba otra bicicleta y él conocía a alguien que estaba regalando la bicicleta. Entonces ahorré dinero y la bicicleta era un estilo que yo necesitaba por mi espalda y las llantas estaban eran menos anchas también. Entonces era el tipo de bicicleta que Dios me estaba llamando a tener. Entonces, otro versículo es Romanos 12:2, que es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y a veces podemos pasar por cosas difíciles dentro de la voluntad de Dios, pero es buena, agradable y perfecta. Hay algunas conductas y costumbres de este mundo que todo el mundo acepta. Puede ser costumbres de cierto país o costumbres de todo el mundo o costumbres de una manera de pensar. Pero Dios quiere que Dios nos transforme en personas nuevas y no quiere que
nosotros imiten todos los costumbres o conductas del mundo. Y quiere que nos siempre, continuamente, que nosotros cambiemos la manera de pensar, porque muchas veces la media, el gobierno, las empresas quieren que pensemos de cierto modo, de cierta manera. Un ejemplo que a lo mejor ven en España, que también vemos en los Estados Unidos, es que vemos mucho en los Estados Unidos, quizá menos en España, es, por ejemplo, que las empresas quieren que sigamos comprando cosa tras cosa, cosa tras cosa, cosa tras cosa, y que pensemos que necesitamos esto y esto y esto y esto, y nos estaremos felices sin comprar esas cosas. Pues Dios no quiere que imiten esas conductas y esas maneras de pensar del mundo. Dios quizá quiere que compremos alguna cosa para que el reino de Dios siga avanzando, no para nuestro propio, no para nuestro, eh, no para nuestro propio fin humano ambicioso. Ese es un ejemplo. Lo que dice aquí, que de aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, de cambiar nuestra forma de pensar, eso quiere decir de tener más input, que sería la palabra de Dios en nuestra mente, para producir más output, que sería la voluntad de Dios. Entonces eso quiere decir la importancia de estar en la palabra de Dios diariamente, aunque sea un versículo, un capítulo, unos capítulos, de estar continuamente en la palabra de Dios. Entonces es muy importante. Un maestro de la guitarra me ha enseñado esto, que no podemos seguir en mejorar una manera de nuestra vida si no hay constancia. Entonces, por ejemplo, si alguien va a sus clases de guitarra, que él da clases de guitarra gratis, si alguien ve de vez en cuando su clase, no aprenderá mucho. Necesita ir semana tras semana, tras semana, tras semana, para poder tener la mejora que necesita en la guitarra. Puede ser que por un año que vaya, que tenga esa constancia, y después un año que no vaya, crecerá más ir constantemente por un año que ir de vez en cuando o la mitad del tiempo en 2 años. Entonces, aunque sea poco por día, si no pueden estudiar mucho la palabra de Dios día tras día, que estén en unos versículos por lo menos día tras día en la palabra de Dios, o hacer muchas veces, si estoy estudiando cierta cosa, yo estudio un tema en la Biblia. Por ejemplo, ahora hice un estudio de la palabra de Dios y hay mucho más de estudiar. Puede buscar versículos de la voluntad de Dios, versículos sobre la paz, versículos sobre la alegría, cualquier cosa que necesiten aprender más. Y Dios nos hará crecer más su tiempo, porque Dios multiplica nuestro tiempo cuando estamos en la palabra de Dios. Y he hablado de lo continuo, de estar en la palabra de Dios, algunas cosas más de lo diario. Y eso solamente estoy tocando el tema, solamente. Pero encontré algunos versículos que Dios quiere que hagamos continuamente, cada día, diariamente, cosas que para toda la gente, que son cosas de la voluntad de Dios. Primero tengo a primero de
ojalá que lo esté diciendo bien, Tesalonicenses 5:18. Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, y no apaguen al Espíritu Santo. Eso va a 19 también. Pero Dios quiere que estemos agradecidos en todo y que no apaguemos al Espíritu Santo. Un libro que leí sobre una mujer que estaba ayudando a hospedar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba en la prisión y ella empezó a dar gracias por los ratoncillos que estaban en la prisión. A ella no le gustaban estar con ratoncillos, pero ella empezó a dar gracias por esos ratoncillos, aunque no le gustaba eso. Y resulta que no les quitaban las Biblias en ciertas células de las prisiones porque había ratones. Entonces, hay algunas cosas en nuestra vida, podemos estar pasando por algo, una persona nos está causando mucho en nuestra vida, muchas malas cosas en nuestra vida, pero tenemos que dar gracias por esa persona, dar gracias por esa circunstancia, porque no sabemos lo que Dios está obrando. Otro ejemplo que tengo es que hace un año tuve que terminar de hablar con cierta persona por como 6 meses y esa persona no entendió por qué. No entendió, me empezó a acusar, usó otra gente para tratar de controlarme. Pero resulta que Dios tenía que obrar en esa persona. También Dios obró en mí, que tenía que subir otro nivel espiritual. Y Dios hizo que ahora ha mejorado mi relación con esa persona y oramos juntas. Y ahora esa persona me está ayudando en la vida. Y no hubiéramos podido si no hubiéramos buscado la voluntad de Dios y haber dado gracias por esa circunstancia. No entendía esa circunstancia y me sentía aislada. De hecho, me sentía aislada en mucho, pero Dios me ayudó y ayudó a esa persona. También otra manera de seguir en la voluntad de Dios, tenemos a Josué 1:9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y Dios dijo eso a Josué cuando los israelitas estaban tratando de llegar a la tierra prometida. Y había muchos gigantes en la tierra. Dios no quería que tuvieran miedo de los gigantes. Él quería que estuvieran fuertes y valientes en la fe de Dios. Hay algunas cosas en nuestra vida que a lo mejor pueden ser gigantes o otras cosas, pero Dios quiere que estemos fuertes. Esa es la voluntad de Dios, es un mandato. Cualquier cosa en la Biblia que es un mandato es la voluntad de Dios. Otros más que tengo es Santiago 1:5. Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y se la dará. No los reprenderá por pedirla. Una cosa que me llamó de ese versículo es que nuestro generoso Dios. Muchas veces sí, sé que Dios es generoso, pero no suelo decir a Dios qué tan generoso es. No digo al Señor, mi generoso Dios. Pero es una cosa que Dios quiere que pensemos mucho por Él y que tengamos fe en recibir su generosidad en nuestra vida, porque Él quiere bendecirnos.
Em, Cualquier cosa que estemos pasando, no sabemos hacer una decisión, no sabemos qué compra hacer, no sabemos qué hacer por la noche, salir con esa persona, o salir con este grupo, o quedarnos en casa una noche. Cualquier decisión que pensamos hacer, Dios quiere que pidamos sabiduría con fe. No solamente porque luego habla que tenemos que pedir con fe. Pedir sabiduría por fe, porque Él es generoso. Podemos pedir por fe porque Él es generoso. No nos reprenderá por pedirle sabiduría. Y así podemos seguir en la voluntad de Dios. Siempre es pedir sabiduría. Otro ejemplo de eso es que ese año me compré un gato y hace unos años traté de adoptar 2 otros gatos, pero no era la voluntad de Dios. Un gato siempre se escondía, no quería estar conmigo y todavía estaba como tratando de, pensando en su otro dueño. Entonces tuve que dar ese gato a otra persona. Y otro gato, era un gatito bien pequeñito que lloraba por la noche si no le podía prestar atención y jugar. Y no podía porque tenía que dormir por la noche. Entonces Dios me dio un gato ese año, pero empecé a pedir a Dios que Dios quería que tuviera en mi casa para tener más amor en mi casa. Y vi un gato y empecé a orar, empecé a pedir a Dios que me diera sabiduría y el tiempo adecuado. Y pasó muy rápido que una amiga me llamó, me dijo, tengo el gato perfecto para ti. Y viajé 1 hora y media y pedí a Dios que me diera sabiduría y del carácter del gato. Y Dios lo hizo. Y también era el color que yo vi cuando estaba orando a Dios. Y otro que tengo es Primero de Crónicas 16:11. Primero de Crónicas 16:11. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente y recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Siempre es la voluntad de Dios de buscar al Señor en toda circunstancia, de buscarle continuamente y recordar las maravillas